Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de adopción y cómo es su regulación en el Código Civil y Comercial. Nosotros lo que primero tenemos que analizar en un poco de los antecedentes es que el Código Civil de Vélez Arfiel no regulaba la adopción. De hecho, refería en sus notas Vélez que no era una situación que le correspondía regular, porque las razones por las cuales se había regulado la adopción en el derecho romano y en la fuente que tuvo para inspirarse habían desaparecido, porque realmente la filiación en el derecho romano tenía otras connotaciones. Lo que sucedió luego fue que la necesidad de regulación generó el dictado de leyes que fueron complementarias al Código Civil, la 13252, la 19134 y finalmente en el año 97 la 24779, que lo incorpora al articulado del Código Civil, con algunas diferencias en relación a cómo hoy tenemos su conceptualización en el Código Civil y Comercial, que las vamos a ir marcando en aquellos puntos que son más relevantes. El Código Civil y Comercial tiene una función, se propuso una función bastante pedagógica, por lo cual hay muchísimas definiciones y conceptualizaciones que exceden la tarea de un legislador. Una de ellas es en la adopción, que en el artículo 594 dice que es una institución jurídica que tiene por objeto proteger el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir y desarrollarse en una familia, que le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades afectivas y materiales, cuando estos no pueden ser proporcionados por su familia de origen. Se entiende que es una definición correcta en cuanto a un tipo de adopción, y no a todos los que regula el Código Civil y Comercial. Es específicamente la adopción de menores de edad, no la de mayores de edad, y tampoco incluye la conceptualización, lo que nosotros denominamos la adopción de integración. O sea, es un concepto de adopción que se circunscribe a un tipo específico, que es el de darle a una familia a quien, a la infancia abandonada, ¿no? Abandonada o maltratada. Por lo tanto, hay que tener ojo con esta conceptualización porque no es abarcativa de todos los supuestos. Lo que también, cuando se enumeran los principios que rigen, vamos a ver que algunos también están pensados exclusivamente para el caso del supuesto típico o general o más común, conocido de adopción, que es el de procurar darle una familia a niños que no la tienen o que no tienen una familia contenedora, pero no es el único supuesto de adopción. Los principios que rigen la adopción son el interés superior del niño, por supuesto, como rige cualquier institución vinculada con la infancia y que vamos a ver a partir de ahora, que está específicamente regulada en el artículo 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño. Que no dice demasiado, solo dice que en cualquier decisión que se tome será primordial atender al interés superior. Lo que la doctrina lo ha definido después es cómo buscar en la decisión que se tome o en la solución que se está propiciando la máxima satisfacción posible de derechos involucrados. Y por supuesto, con supremacía en relación a los derechos de los adultos. Por eso la adopción, que en un primer momento legislativo y en el siglo pasado se entendía más como una institución tendiente a darle hijos a aquellas personas que no pueden tenerlos, que en definitiva existe esa problemática dentro del Instituto de la Adopción y no hay que dejar de estudiarla por eso, porque los que se postulan como aspirantes a la adopción claramente tienen un deseo y una necesidad propia, pero no tiene que ser el eje que rige la institución. El eje que rige la institución es la protección de esos niños. En este caso, si hablamos de la adopción típica, vamos a decirlo así, la que define el 594, la adopción de esos niños que no cuentan con un hogar contenedor, ¿sí? Por supuesto, otro de los principios que rigen la adopción es el respeto por el derecho a la identidad. También esto no es una ocurrencia del legislador, sino la aplicación concreta a una institución como la adopción de principios generales que son constitucionales para nosotros porque surgen de la Convención de los Derechos del Niño. En este caso, artículos 7 y 8. Esto se va a traducir en concreto, por ejemplo, en la obligación de los padres adoptivos
y del Estado de propiciar toda la información posible al niño que ha sido adoptado para conocer realmente sus orígenes, ¿sí? Otro principio importante que rige la institución de la adopción es el agotamiento de todas las posibilidades de permanencia de ese niño en la familia de origen, o ampliada, o sea, en sus padres o madres, o la búsqueda de un referente familiar que pueda hacerse cargo de su crianza como primera medida. También esto surge de la Convención, artículo 9. ¿Qué significa? Que la instancia de adopción tiene que surgir recién cuando esas estrategias fueron agotadas, cuando la posibilidad de fortalecer a la familia de origen para que pueda cubrir esas necesidades se hayan agotado. Recién ahí podemos pasar a pensar en la instancia de buscar otra familia para ese niño, ¿sí? Esta tensión, vamos a decirlo, o esta búsqueda de equilibrio constante en una institución tan delicada como esta es el mayor problema. Cuando se considera que las medidas de trabajo con la familia de origen están agotadas, no es una cuestión necesariamente de temporal, que se pueda fijar en días, a pesar de que las leyes, tanto el Código Civil como las leyes de procedimiento en cada jurisdicción ponen plazos para las estrategias. Es muy difícil ponerlo en días, pero también es muy difícil ponerlo en instancias o momentos en donde uno diga, bueno, listo, no trabajo más con la familia de origen, este chico que está en estado de ser apto. Es muy difícil encontrar un punto, se analiza caso a caso, y se trata de tener estándares generales, porque si no, pasa a ser lo que siempre se criticó, tanto en adopción como en cualquier cuestión vinculada con la infancia, una cuestión de arbitrio jurisdiccional, donde se han cometido muchísimas injusticias y muchísimas irregularidades por solo dejarlo a decisión de otro. Entonces tiene que haber pautas claras, la convención y el código la receta de esta manera. Otro principio importante es la preservación de los vínculos fraternos, obviamente en la medida que sea posible. Si se considera que hay que dar instancia y dar paso a la adopción, tiene que tratarse de mantener el vínculo entre los hermanos, ya sea que esos hermanos sean adoptados en forma conjunta, o si eso no es posible, que tanto la familia de origen, que se queda con algunos hermanos, o la familia adoptiva, o las 2 o 3 familias adoptivas que puedan surgir, mantengan el vínculo entre los hermanos a pesar de no haber sido adoptados por la misma familia, ¿sí? Como consecuencia del respeto al derecho a la identidad, les dije, el derecho a conocer los orígenes, por supuesto el derecho a ser oído, eso es una consecuencia del interés superior del niño, o sea, yo no puedo estar pensando que una decisión es la mejor para ese niño o niña, poniendo sobre la balanza los distintos derechos que están en juego, si no tomo en cuenta su palabra. Por supuesto, esto tiene 2 aspectos, es ser oído y que su opinión sea tenida en cuenta. Y aquí entra a jugar lo que se conoce como autonomía progresiva, la posibilidad de ir dándole mayor peso y mayor entidad a medida que va creciendo, porque su edad y grado de madurez así lo permiten, ¿sí? Esto tampoco es un invento del legislador del 2015, sino que surge del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño. Por supuesto, en adopción hay que leer la Convención, ahí están todas las reglas. Además, el código sí da un paso más, que ha sido cuestionado por establecerlo en un rango tan objetivo, que es se requiere el consentimiento expreso del niño que va a ser adoptado si tiene más de 10 años. Se ha criticado por qué 10 años, por qué no puede ser antes si tuviera el grado de madurez y comprensión suficiente como obligatorio, ¿no? Su consentimiento, porque oído va a tener que ser oído siempre. Y porque esa arbitrariedad en los plazos de 10. Pero bueno, se entiende que a partir de esa edad existe cierta comprensión y cierta capacidad que tiene que ser contemplada. Bien. Sujetos. Bueno, las personas que pueden adoptar. En principio, la adopción puede ser conjunta o unilateral. Se entiende que es conjunta exclusivamente cuando estamos hablando de un matrimonio o de una unión convivencial. O sea, no pueden adoptar 2 personas juntas si no están unidos por estos vínculos. La incorporación de la unión convivencial es propia del Código Civil y Comercial, ya que antes no estaba contemplado,
sí había habido ciertos fallos en la jurisprudencia que lo receptaban, planteando la inconstitucionalidad de la restricción que limitaba solamente al matrimonio como sujeto legitimado para una adopción conjunta. Sin perjuicio de ello, puede darse que a pesar de estar en un matrimonio o una unión convivencial, haya una adopción unipersonal, que sería en el caso en que alguno de los miembros de la pareja tenga una restricción a la capacidad, que no pueda prestar su consentimiento válidamente, por supuesto, y en el caso de los matrimonios, que haya una separación de hecho que hace que el matrimonio siga vigente, pero claramente la voluntad de ser padres no es conjunta. En ese caso se daría, a pesar de estar la persona casada, una adopción unipersonal. Y después también puede pasar al revés, que estando el matrimonio disuelto o habiendo fallecido uno de los miembros de esta pareja, puede igual darse una adopción conjunta, que es el caso en donde, como la adopción es un proceso que transita distintas etapas y lleva tiempo, que haya comenzado siendo conjunta, por ejemplo, la guarda darse a un matrimonio y que en el camino uno de los dos haya fallecido o se hayan divorciado. En ese caso se puede sostener la adopción conjunta al final, a pesar de haber finalizado la unión o haberse divorciado, ¿sí? Después también está la adopción unipersonal. El código no establece un privilegio en favor de uno y otro. No hay preconceptos, por lo menos no desde la ley, más allá de los preconceptos de los operadores. Lo que importa es, vamos a ver más adelante, que sea la selección del adoptante en mejores condiciones en función de las particularidades de ese niño o niña, ¿sí? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que tener este o estos adoptantes? Se exige un requisito de edad doble, o sea, tiene que tener una edad mínima, 25 años, por lo menos uno de los miembros de la pareja en la adopción conjunta tiene que tener 25 años, y tiene que haber una diferencia de 16 años con el adoptado, ¿sí? Esto se exceptúa en el caso de la adopción de integración, que vamos a ver más adelante. No lo vamos a tocar acá. Después, se exige que sea argentino, nativo o naturalizado, y si no lo es, que tenga una residencia permanente en el país por un periodo mínimo de 5 años antes de iniciar el trámite. Este requisito de residencia no se exige para los argentinos, que significa que un argentino que reside en el exterior puede tramitar la adopción de un niño argentino. Este tema es importante, o las restricciones en este punto se sostienen, aunque se hayan modificado con el tiempo, porque Argentina planteó su reserva en su momento de aprobar por una ley nacional del Congreso la Convención sobre los Derechos del Niño acerca de la adopción internacional. O sea, para la Argentina es importante el mantenimiento de los vínculos con el lugar de origen. Entonces, no favorece ni permite que nuestros niños puedan ser adoptados en un proceso internacional en donde los adoptantes tengan un domicilio en otro lugar, ¿sí? Como sí sucede en otras partes del mundo, nosotros vemos que argentinos van a adoptar niños de otros países. En el caso inverso, la Argentina no lo permite, no lo permitió, y siempre, de hecho, en la Convención de los Derechos del Niño se habla de la cláusula argentina en cuanto a esta restricción impuesta. Bien. Otro requisito que se le pide al adoptante es que esté inscrito en el registro de adoptantes o registro de aspirantes a adopción, que es un registro que ya se creó vigente el Código Civil, se creó a nivel nacional y luego las provincias fueron adhiriendo y creando sus propios registros para que haya una preselección en relación a los aspirantes justamente a adopción. Este requisito de la inscripción por procedimiento está en igualdad de condiciones con el resto. La jurisprudencia, en algunos casos, ha ido flexibilizándolo, lo vamos a ver con los casos, en función de tener en miras de interés superior del niño, que es el principal requisito. Pero bueno, por ahora lo vamos a dejar, lo vamos a ver bien con el caso. Otro requisito importante, que esto sí genera hasta una nulidad absoluta, lo vamos a ver al final, es de que no se puede adoptar los ascendientes a sus descendientes, ni los hermanos a sus hermanos bilaterales o unilaterales. ¿Qué significa? Los abuelos pueden ser guardadores, pueden estar a cargo del cuidado de sus nietos en millones de situaciones, puede haberse delegado en ellos
lo vamos a ver más adelante, ciertos aspectos del ejercicio de la responsabilidad parental, pero eso no les da legitimación para ser adoptantes. La ley, y los hermanos lo mismo. La ley entiende que ya existiendo un vínculo de parentesco de ese tipo, no puede subsistir con otro como sería un vínculo filiatorio, que es lo que genera la adopción. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos o cuáles son las condiciones que tiene que tener el sujeto que va a ser adoptado. ¿Quiénes pueden ser adoptados? La regla son los menores de edad no emancipados. La única emancipación vigente en el momento en la Argentina es la emancipación por matrimonio, que eso ya lo vimos. ¿Por qué digo la regla? Y de hecho esa regla es la que hace que los conceptos que dijimos anteriormente y los principios que rigen el proceso de adopción se aplican a este supuesto, la adopción de menores de edad. Pero también puede darse la adopción de mayores de edad. ¿En qué casos? No en cualquier supuesto. 2. Que sea el hijo del cónyuge o conviviente de la persona que pretende adoptar. Estamos hablando de la que vamos a explicar más adelante, la adopción de integración. En ese caso, el cumplimiento de la mayoría de edad, como el fin de la adopción de integración es distinto, no es darle una familia a un niño que no la tiene, sino integrarlo a una familia que se ensambló y se conformó de esa manera. El requisito de la minoría de edad y de la incapacidad deja de existir. El otro supuesto de excepción es que haya habido posesión de estado de hijo mientras haya sido menor de edad recientemente comprobada. ¿Qué significa? Que lo que viene a hacer el proceso de adopción ahora es regularizar una situación de hecho previa, entonces la mayoría de edad se puede saltear. Pero son 2 excepciones, si no la idea es, como principio general de la adopción, es darle una familia a aquellos niños que no la tienen, o que no la tienen de una manera en consonancia con la protección de sus derechos, tienen que ser menores de edad para poder ingresar en esta institución. Bien, ¿qué pasa cuando son varios los adoptados? ¿Se pueden adoptar? Sí, se pueden adoptar varias personas simultáneas sucesivamente, ¿sí? En esos casos, antes la ley exigía que todas las adopciones fueran del mismo tipo, esto se eliminó, va a haber un tipo de adopción para cada niño según la particularidad de su caso, y los descendientes del adoptante, que pueden ser que existan descendientes naturales del adoptante o descendientes puedan ser oídos. No se exige su conformidad, sino que sean oídos en este proceso, ¿sí? Todos los hijos adoptivos y biológicos de un mismo adoptante son considerados hermanos entre sí, ¿sí? Esto es independiente del tipo de adopción de lo que estemos hablando. Bien. Como les dije, la adopción es un procedimiento que lleva distintas etapas y que lleva distinto tiempo porque se analizan distintas circunstancias y se consolida, ¿no? Un proceso, hasta llegar al final, que es la sentencia de adopción. Las etapas que hoy establece la ley son 3. Hay una primera etapa, que es esta, que es la declaración judicial del estado de adoptabilidad, una segunda etapa, que es la guarda preadoptiva o la guarda con fines de adopción, y una tercera etapa, que es el juicio de adopción propiamente dicho. La declaración judicial de estado de adoptabilidad es el primer escalón en este proceso de adopción, pero en realidad tiene una historia anterior que se las voy a resumir y contar como un cuentito, pero es muchísimo más compleja de lo que les voy a decir, que es cómo llega un chico a que sea declarado en estado de adoptabilidad. Eso el Código Civil no me lo resuelve. ¿Por qué no me lo resuelve? Porque eso está regulado en las leyes de protección de la infancia, 26061 a nivel nacional, 13298 a nivel provincial, que establece cómo opera el Estado, en este caso no en una primera etapa, no es jurisdiccional, es el Estado a través de sus órganos ejecutivos, administrativos, en tomar conocimiento ante una posible situación de vulneración de derechos de un niño y qué medidas de protección puede disponer para lograr restablecer esos derechos vulnerados. Bien. Una de las medidas que se entiende es la medida excepcional, conocida como abrigo, es separar al niño de su familia de origen, ya sea de su familia nuclear o de su familia ampliada. O sea, agotadas las estrategias de trabajar con la familia de origen o trabajar con la familia extensa, se dispone que ese niño sea alojado en otro lugar. Pero se sigue trabajando con la familia de origen para ver si es posible restablecer eso, ¿sí?
Esa medida excepcional de disponer que el niño vaya a otro lugar, ya ahí empieza a intervenir la justicia con lo que se llama un control de legalidad. Va a haber un juez, en el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires, un juez de familia, que controla que la medida haya cumplido con los requisitos, esa medida de separación haya cumplido con los requisitos, que no haya sido arbitrario, básicamente. Ese mismo juez que conoce en el control de legalidad de las medidas de abrigo, si sucedido determinado tiempo se considera que las estrategias de trabajo con la familia de origen no dieron un resultado, si es que hay familia de origen, hay casos en donde directamente del abrigo se pasa al estado de adaptabilidad sin demasiado porque no hay una familia de origen que se haya podido contactar. Pero si la hay y lo que tiene son determinadas falencias, se trata de resolver esas falencias porque, como les decía hoy, el criterio rector que viene de la convención es que esta sea la última ratio, o sea que el trabajo con la familia de origen y que los niños sean criados por su familia de origen es el principio rector. Bien. Ese juez que decreta el control de legalidad de la medida de abrigo es el que luego de sucedida determinadas circunstancias va a decretar el estado judicial de adaptabilidad. El código acá ya ingresa a regular esto en una cuestión que se mezclan normas de fondo con normas de procedimiento, ¿sí? ¿Qué código diferencia? Si el chico no tiene una afiliación establecida o sus padres han fallecido y ya no hay posibilidades de encontrar otro familiar referente en su familia de origen, esto hecho por el organismo administrativo, todo este trabajo. Y se pone un plazo máximo de 30 días, prorrogables por otros 30 más, igual en la práctica esto puede llevar un poco más de tiempo, pero bueno, la idea de la ley es marcar la cancha en este punto. Se tiene que decretar el estado de adaptabilidad. En otro supuesto es cuando hay una manifestación de voluntad de los padres biológicos de dar al niño en adopción, si esa decisión es libre e informada. ¿Qué significa? Que hayan sido asesorados, que hayan sido contenidos psicológicamente y que se puede evaluar que esa manifestación de voluntad es libre, o sea, que no está condicionada por ninguna circunstancia y que asume las consecuencias de su accionar. Para eso la ley pone como piso, sobre todo para la madre, más allá de que la ley no lo distinga, que suceda después de los 45 días del nacimiento, porque se entiende que hay un estado que incluso puede durar más de 45 días, que se llama el estado puerperal, en donde se puede entender que la mamá, aunque esto no distingue, no está en condiciones de poder formarse un juicio completo acerca de las decisiones que toma o está afectada, y esto está comprobado científicamente, por el hecho del parto, afectada en su toma de decisiones. Bien. Y por último, también se decreta el estado, se puede o debe decretar el estado judicial de adoptabilidad si, habiendo una familia de origen con la que se trabajó en los órganos administrativos, esas medidas que se fueron trabajando no dieron un resultado positivo y tiene un plazo máximo de 180 días. ¿Sí? En ese caso, el juez ya debería avanzar y decidir que ese chico se decrete en estado de adoptabilidad. Estas pautas coinciden con el sistema de protección de derechos de las leyes que les comenté y también tienen un paralelo con una ley procedimental de adopción en la provincia de Buenos Aires que tiende a poner fechas, límites y plazos. Por supuesto se verán que son exiguos en relación a la problemática que se está tratando para evitar la dilación eterna en los procesos de adopción. Pero bueno, esto tiene el doble riesgo de que se tomen decisiones apresuradas. Es muy difícil establecer cuándo. Yo creo que la declaración del estado de adaptabilidad es la decisión más difícil en el proceso de adopción, porque es cuando se dice, cuando dejo de trabajar con la familia de origen para buscar una familia adoptiva. ¿Sí? El equilibrio, la oportunidad y la mesura en la toma de esas decisiones es muy difícil, y también es muy difícil establecer parámetros estrictos en una regulación, como también es muy riesgoso no ponerlos y dejarlo al arbitrio del juzgado, como ha sucedido durante mucho tiempo. Así que bueno, es un equilibrio delicado de técnica legislativa. En este proceso de estado de adaptabilidad, en esta etapa, en este procedimiento, como parte del proceso general, las partes son el niño, sus progenitores, los órganos administrativos, estos que intervinieron en la instancia
previa y el asesor de incapaz, ¿sí? También el juez, desde que toma conocimiento de que se configuran estas circunstancias con los plazos que dimos anteriormente, tendría un plazo de 90 días para dictar el estado de estabilidad. Y es el mismo juez competente, el mismo juez que decretó el control de legalidad de la medida excepcional de protección, ¿sí? Una vez que se decreta el estado de estabilidad, lo primero que se tiene que hacer es ir a buscar a los candidatos. Entonces se seleccionan del listado del registro único de aspirantes a adopción, los legajos de estos pretensos adoptantes que se inscribieron previamente, ¿sí? Bien. Seleccionados los aspirantes, lo que se debería avanzar, más allá de que puede haber una instancia en donde esa selección de aspirantes comienzan una vinculación con esos niños que pueden estar alojados en un hogar, en una casa de abrigo, en cualquier lugar transitorio, se comienza una vinculación que puede ser paulatina para finalizar en la guarda, ¿no? La guarda tiene la palabra guarda tiene muchas acepciones en el derecho de familia, de hecho es en principio como concepto hasta no técnico, es tener a los chicos consigo, es una de las atribuciones de los derechos y los deberes derivados de la responsabilidad, cuidar a los hijos, pero en este caso también implica darlo en guarda, es darlo para que ejerza ese cuidado y esa protección, y además la acepción de guarda como procedimiento, ¿sí? El juez que decreta la guarda preadoptiva o la guarda con fines de adopción es el mismo juez que decreta el estado de estabilidad, hay una continuidad, y bueno, la selección de registros de aspirantes, ahí les puse la ley, que es la 25864, que está a nivel nacional, después las provincias tienen sus propias reglamentaciones a las que van adhiriendo, y además su propia organización de su registro. En el caso de la provincia de Buenos Aires depende de la Suprema Corte de Justicia, lo que no significa que estén funcionando en forma aislada, vamos a poner en algún momento, sino que hay un sistema federal que los nuclea, en donde uno se inscribe en un registro en un determinado lugar, pero puede ser convocado en un proceso de adopción en distintos lugares. La idea principal siempre es pues, este principio de tratar de respetar los orígenes de cada niño, y entre el origen no solo está la familia biológica, sino también su lugar de pertenencia en el mundo. Se trata siempre de, en lo posible, buscar candidatos del lugar donde el niño está, pero el sistema federal está funcionando y se pueden convocar a personas de otras jurisdicciones. Esta guarda preadoptiva tiene un plazo máximo de duración de 6 meses. ¿Qué significa? Vencido ese plazo, debería comenzarse con el juicio de adopción, que es la última. Empecé de abajo para arriba, porque lo que establece específicamente el 611, que es una norma muy conocida, criticada, discutida y controvertida, es la prohibición de lo que son las guardas directas, o las guardas de hecho, o las entregas directas. Como la única forma de dar un niño en guarda a una tercera persona es a través de la intervención judicial con el procedimiento que referí recién. ¿Qué dice el 611? Queda prohibida expresamente la entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño. La transgresión de la prohibición habilita al juez a separar al niño transitoria o definitivamente de su pretenso guardador, excepto que se compruebe judicialmente que la elección de los progenitores se funda en la existencia de un vínculo de parentesco entre estos y él o los pretensos guardadores del niño. Ni la guarda de hecho, ni los supuestos de guarda judicial o delegación del ejercicio de la responsabilidad parental deben ser considerados a los fines de la adopción. ¿Qué es importante? Esto en un momento en nuestro país existió la entrega en guarda por escritura pública, por eso esa prohibición expresa. Pero quizás lo que sí se ha discutido siempre es si existe la posibilidad de que los padres biológicos elijan la persona a quien darle a sus hijos en una guarda que luego regularizarían en un proceso de adopción. El sistema hoy prevé que no, que la selección es a través del registro de aspirantes. Y si hay una entrega en guarda directa en contravención de todos estos principios, el juez está habilitado a separarlo de ese guardador irregular para la ley.
salvo que se muestre no un vínculo afectivo simplemente, sino un vínculo de parentesco entre los biológicos y los guardadores. Esto ha sido muy controvertido, es una discusión muy fuerte, muy histórica y muy con una contundencia en una norma que no teníamos en el Código Civil, y doctrinas de nuestros máximos tribunales, Provincia de Buenos Aires y Corte de Nación, incluso luego de la ascensión del Código Civil y Comercial, que permiten correrse un poquito de esto y establecen el análisis de las particularidades del caso y el interés superior del niño, de no separarlo luego de estar determinado tiempo en una guardia irregular o en una entrega directa, simplemente por el cumplimiento de los procedimientos, ¿sí? La idea de la norma, el principio o el objetivo primordial es loable. Lo que se quiere evitar es el tráfico de niños, la compra de bebés, y que subyace siempre atrás de este sistema. Pero también, por esta prohibición tan estricta, podrían quedar afuera supuestos en donde no existe ese ilícito, simplemente hay un deseo de el último deseo en el ejercicio de esa responsabilidad parental de esa madre, de elegir con quién a quién darle a su hijo. Pero bueno, es una discusión que es mucho más compleja y la vamos a ver con uno de los casos que tiene. No me alargo mucho. Y la última etapa del procedimiento es el juicio propiamente dicho. Acá ya la competencia no necesariamente está atada por la cadena que venimos viendo, control de legalidad, estado de adoptabilidad, guarda. Puede ser el mismo juez el de la adopción, la ley lo habilita, y si no, donde el niño tiene su centro de vida, porque puede ser que ya ese niño haya trasladado su domicilio por la guarda con sus pretensos adoptantes, guardadores hasta este momento, que no tengan domicilio en el lugar. Por ejemplo, un niño que está en estado de adoptabilidad en La Plata, que hay un juez de La Plata que intervino en decretar su estado de adoptabilidad y convocó a un matrimonio guardador de Buenos Aires, es todo, hasta a la guarda preadoptiva inclusive, se otorga en la ciudad de La Plata, en un juez competente donde el niño que comenzó a analizar la situación de abandono de ese niño. Ahora, una vez que la guarda se otorga y ese niño viaja con sus padres a vivir a Buenos Aires, pueden esos padres decidir tramitar la adopción en Buenos Aires, ¿sí? Porque el niño ya tiene su centro de vida ahí. Lo importante, o si no continuar ante el mismo juez, lo importante es que se pone al chico como centro, no a los adoptantes. El Código Civil antes hablaba del domicilio de los adoptantes, en este caso coincide con el del niño, pero tiene que coincidir con el niño para poder mover la regla de competencia, ¿sí? ¿Cuándo se inicia? Cuando se cumple ese periodo de guarda de 6 meses, y otra novedad que trae la ley es que no solo es a pedido de parte, sino que puede ser promovido de oficio por el juez por haber cumplido el plazo por la autoridad administrativa. Antes era absolutamente voluntario de los pretensos adoptantes, ¿sí? Quienes son partes en este procedimiento, los pretensos adoptantes y el pretenso adoptado. Si es mayor de 10, tiene que dar su consentimiento, eso ya lo vimos, ya no son parte en el proceso de adopción. Los padres biológicos, ellos ya fueron parte en el proceso en decretar el estado de adoptabilidad en esa primera etapa, ¿sí? Si interviene el Ministerio Público y el organismo administrativo, con que no se los enumere como parte, al decir que deben intervenir, se entiende que son parte. Las audiencias son privadas y el expediente es reservado. Cuando se dicta la sentencia, se entiende que tiene efecto retroactivo a cuando se otorgó la guarda con fines de adopción, salvo la adopción de integración, en cuyo caso lo que se toma es la fecha de promoción de la adopción, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a ver la diferencia entre los tipos de adopción, ¿sí? Y tenemos 3 tipos regulados en la ley: la adopción plena, la adopción simple y la adopción de integración. En realidad, la adopción plena y la adopción simple son 2 tipos históricos. La adopción de integración se configura como un tercer tipo, pero en realidad es un supuesto distinto a los anteriores. La adopción de integración es la adopción del hijo del cónyuge o del conviviente. Empiezo de abajo para arriba para conceptualizar. ¿Qué significa? Yo tengo un hijo, producto de una unión anterior, esa persona puede haber fallecido, el otro progenitor, ¿no? Biológico, no haberlo reconocido nunca, haberlo abandonado o estar ausente, o se requiere esa ausencia para que esto prospere. Yo formo una nueva pareja y esa nueva pareja
al conformar, ensamblarnos en esta familia y criar y participar activamente en el día a día de la vida de mi hijo biológico, ocupa un rol que la ley lo asimila a la filiación a través de ese tipo de adopción, que es la adopción de integración. Es un proceso de adopción totalmente distinto. Lo vamos a ver al final, pero lo que se trata de determinar en el mismo es la existencia de este vínculo, y de este vínculo parental, obviamente, en la vida diaria, que lo que necesita simplemente es la confirmación desde lo jurídico, pero es totalmente distinto de lo que estábamos viendo recién. Fuera de ese supuesto, la adopción de menores de edad, producto de una situación de falta de vínculo filiatorio, muerte de sus progenitores, o sea, orfandad, o abandono, o riesgo en el núcleo de origen, la adopción se puede dar en forma plena o en forma simple. ¿Cuál es la diferencia? La adopción plena, el niño adoptado forma parte de la familia adoptiva y corta lazo absolutamente con su familia de origen, ¿sí? En cambio, en la adopción simple, la persona adoptada genera vínculos adoptivos con determinadas personas en ese ensamble, en esa nueva familia adoptiva, o sea, con sus adoptantes, por ejemplo, pero no con toda la familia de su adoptante, y sí, en paralelo, mantiene vínculos jurídicos con su familia de origen. Ahora lo vamos a ver bien en los efectos, pero básicamente esa es la diferencia. La ley no establece como regla ninguna de las dos, como sí hacía el Código Civil, que establecía que la adopción plena era como excepcional. Cualquiera puede ser utilizada en función de las particularidades del caso, dice el Código, y el interés superior del niño, fundamentalmente. Bueno, la elección entonces tiene que ver con las circunstancias particulares del caso. Lo que el código trae como novedad es que le permite después moverse de los compartimentos estancos que era la adopción plena y la adopción simple, y por ejemplo, mantener el vínculo subsistente con uno o varios miembros de la familia de origen, a pesar de que sea una adopción plena, o sea, insertarlo completamente del niño en la familia adoptiva, manteniendo el vínculo con algún miembro importante, referente de la familia de origen. Porque, por ejemplo, por el mantenimiento del contacto entre hermanos, o con alguna abuela, que era importante para ese niño y que sigue siéndolo, me obligan a hacer una adopción simple, que era lo que permitía, lo que hubiera sucedido con el Código Civil, el chico mantenía el vínculo con esa abuela, con esos hermanos, pero se privaba de la posibilidad de tener vínculos jurídicos con la familia de su familia adoptiva, solamente con sus adoptantes. Y esto se consideró que era sumamente injusto. Entonces, hoy el juez tiene la posibilidad de elegir cómo construir esas vinculaciones. Esto ya había sido receptado por la jurisprudencia, analizando caso a caso y las particularidades de ese caso. Lo mismo a la inversa. Trabajarlo como una adopción simple, con las reglas propias de la adopción simple, en donde no se generan vínculos, o sea, se mantiene todo el vínculo con la familia de origen, y se genera vínculo en principio con el adoptante, pero se agrega a alguien más, algún otro pariente de la familia del adoptante. Por ejemplo, en el caso en donde no hay una familia adoptiva extensa, por ejemplo, están los adoptantes de algún abuelo, y sí hay una familia de origen, más allá de la situación de abandono, puede haber hermanos, puede haber abuelos, puede haber un número de personas que siguen siendo referentes y que se quiere sostener, hacer una adopción simple para que ese conjunto de la familia de origen mantenga vinculaciones jurídicas con ese niño, y si la hago simple, solo iba a tener vínculo con su adoptante, entonces permitirle que también tenga vínculo de abuela con los padres de sus adoptantes, por ejemplo, ¿sí? Esas posibilidades se las da el Código Juez en función de las particularidades del caso y, por supuesto, del interés superior del mismo. Bueno, si se quiere una opción simple, luego puede convertirse en una plena. Obviamente eso rige a futuro. ¿Qué pasa con el nombre del adoptado? Esto es en general, independientemente del tipo de adopción. En realidad se respeta. Prenombre es el vulgarmente llamado nombre de pila. Puede haber, en circunstancias excepcionales y por supuesto con participación activa de ese niño, la posibilidad de cambiarlo, pero la regla es el mantenimiento. Bien, y ahora vamos a ver las reglas propias de cada tipo de adopción. La adopción plena, a diferencia de la adopción simple, es irrevocable.
sea, una vez que se decide una adopción plena, no hay vuelta atrás. Sí, que esto sí es novedoso, el código no lo decía, se permiten acciones de filiación y de reconocimiento de la familia de origen, ¿no?, en los vínculos sanguíneos, para posibilitar derechos alimentarios y hereditarios, pero sin modificar las particularidades de la regla de adopción, ¿sí? Antes el código no lo permitía en la adopción plena. Acá sí se permite para ese fin específico, pero sin alterar las reglas de la adopción. Bien. Cuando habla de pautas para el otorgamiento, acá son pautas, en principio, generales, las últimas: la situación de adoptabilidad, hijos de padres privados de su responsabilidad parental, los padres que hayan manifestado libremente su decisión. Pero cuando arranca la norma, habla de preferentemente huérfanos de padre y madre que no tengan filiación establecida. Lo que la ley está diciendo es que, más allá de que el artículo que leímos hoy, o lo que yo les conté recién, decía que el juez tiene libertad para elegir el modelo que mejor le sirva a ese chico, hay un criterio rector en, bueno, plena como completa inserción en la familia de origen como regla y eliminación de todo vínculo de origen debería tomarse para chicos que no tienen familia, ¿eh? Que no tengan una filiación establecida, que sus padres hayan fallecido, pero bueno, en realidad se analiza caso a caso. ¿Qué pasa con el apellido? En la adopción unipersonal lleva el apellido de la adoptante, en la adopción conjunta se aplican las reglas generales que vimos del apellido de los hijos matrimoniales y extramatrimoniales del artículo 64, ¿sí? ¿Se acuerdan el orden en que se podían poner? Cualquiera de los dos, exacto. ¿Qué pasa con la combinación? Y excepcionalmente se prevé la posibilidad de agregar o anteponer el apellido de origen. ¿En qué casos? Cuando está en juego el interés también del niño, por ejemplo, si se está adoptando a un adolescente que ya ha transcurrido gran parte de su vida y es reconocido con un nombre y también con un apellido, aunque ese apellido no implique filiación, implica identidad o identificación, entonces se podría autorizar a sostenerlo. Anteponerlo o agregarlo al apellido de los adoptantes según las reglas anteriores. ¿Qué pasa en la adopción simple como en comparado? Vamos de abajo para arriba. A diferencia de la adopción plena, esta adopción sí es revocable. ¿Cuándo es revocable? Enumera supuestos. Supuestos de indignidad, lo vamos a ver cuando veamos sucesiones, que son todas conductas de afrenta y ataque a la persona, en el caso de indignidad, a la persona fallecida de la cual yo estoy heredando, son conductas como incompatibles con el estado de heredero, haber atentado contra su vida, haberlo abandonado, no haberle pasado alimentos, etc. En esos casos, si el adoptado tiene esa actitud hacia el adoptante o viceversa, también puede revocarse la adopción simple. Siempre hablamos de la simple. También es por pedido justificado del adoptado mayor de edad, lo tiene que justificar, o por acuerdo. O sea, los dos deciden rescindir, como si fuera un contrato, pero este acuerdo es en instancia judicial. Y por supuesto rige hacia el futuro, no tiene un efecto retroactivo esa revocación. Bien. Como yo les decía, que la diferencia con la adopción simple es el mantenimiento del vínculo con la familia de origen, esto genera la cuestión de que al no quedar extinguidos, salvo la titularidad y el ejercicio de la responsabilidad parental, hay ejercicios que van a continuarse. La posibilidad de que la familia de origen solicite un derecho de comunicación, la posibilidad de reclamar alimentos, que ahí sí se circunscribió, ahí sí se le puso como una particularidad, que es el adoptado reclamar alimentos a su familia de origen, y solo cuando los adoptantes no lo puedan proveer. El derecho de comunicación con la familia de origen se sostiene. Igual, por supuesto, acá entra en juego de nuevo el interés superior del niño y el mejor bienestar, y hay vínculos que, por supuesto, pueden ser nocivos, entonces no es una regla que se aplique lisa y llanamente, ¿sí? Pero bueno, los vínculos y los derechos derivados de esos vínculos se sostienen, salvo, es una redundancia, pero la aclaración de la titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental, que no sigue en cabeza de los padres biológicos, pasa a los adoptivos, ¿sí? ¿Qué pasa con el apellido? En realidad es lo mismo que hablamos recién para la adopción plena, pero es como que a la inversa. ¿Qué significa? Se toma el apellido del adoptante, pero el mantenimiento del apellido de origen ya no es una excepción, sino es una potestad inicial, porque aparte hay un vínculo subsistente. El derecho sucesorio tiene unas particularidades en donde se combinan
los bienes recibidos, el adoptado, los bienes recibidos de su familia de origen o de su familia adoptiva, que tiene particularidades, al mantenerse los dos vínculos, los efectos subsisten, que lo vamos a ver cuando veamos sucesiones, no lo vamos a enredar ahora, o léanlo y lo charlamos. También, si se admitía la acción de filiación y reconocimiento en la adopción plena a los efectos del derecho alimentario y hereditario, claramente también en la adopción simple, pero sin alterar los efectos de la adopción, por supuesto. Y por último, la adopción de integración, que es ese vínculo que se genera entre un niño o un adulto, porque recuerdan que en este caso no hay límite de edad, y la pareja conviviente o el cónyuge de uno de sus progenitores biológicos. La ley no establece en qué tiene que haber pasado con el otro progenitor para que esto prospere. Claramente lo que se analiza es la existencia de ese vínculo afectivo y ese rol de padre en el progenitor que lo quiere adoptar, el cónyuge o conviviente de su madre o de su padre, y eso implica la existencia de ese vínculo, necesariamente la ausencia del vínculo con uno de los dos progenitores de origen, por muerte, por abandono, por cualquiera de esas circunstancias, o por falta de reconocimiento. Bien, tiene sus particularidades porque, como verán, no estoy hablando de un supuesto de infancia abandonada o maltratada, estoy hablando de un supuesto de integración, como la palabra lo dice, en donde ese niño, esa niña o incluso ese adulto legitima una situación de hecho que se viene dando como producto del fenómeno de las familias ensambladas. Lo que dice el código, bueno, la reforma más importante del código es que se lo regula en un capítulo único, cuando el Código Civil eran simples menciones dispersas y confusas y algunas no aclaradas. Hoy se hace como una especie de compendio muchísimo más potable, aunque algunas cosas quedaron en la parte general, pero se puede concentrar en este capítulo. ¿Cuáles son los efectos entre el adoptado y su progenitor de origen? Cónyuge o conviviente del adoptante. O sea, por ejemplo, yo tengo un hijo. Vamos a suponer que el padre no lo reconoció. Formo una pareja con otra persona, o me caso, y esa persona lo quiere adoptar. Claramente, si yo hablo de adopción en el sentido general, la regla general que hablamos recién, que extingue, incluso en la adopción simple, la responsabilidad parental del cónyuge, de los padres biológicos, yo que estoy acá presente y criando, ¿sería privada de mi responsabilidad parental por la adopción? No, esta es una adopción distinta en donde el adoptante se integra. Por lo tanto, se sostiene el vínculo y el ejercicio de la responsabilidad parental en el progenitor conviviente de origen, ¿sí? Y entre el adoptado y el adoptante, según cuál es el vínculo filiatorio de ese niño. O sea, si ese niño tiene un vínculo único, por ejemplo, en el caso que yo les dije, yo tengo un hijo que su padre no lo reconoció, el adoptante ingresa ya derecho con una adopción plena, ¿sí? Ahora, si tiene un doble vínculo filial, un padre que lo reconoció, independientemente de lo que haya sucedido con él, fallecido, abandonado, declarado insano, lo que fuera, ahí hay que analizar, según las particularidades del caso, como dice el 621 para la parte general, si va a ser la pena la simple o la combinación de algún sistema plena, manteniendo el vínculo con algún abuelo, simple, permitiéndole un vínculo con el abuelo de la familia adoptiva, por ejemplo, ¿sí? Bien, tiene sus propias reglas este procedimiento, ustedes verán. Los progenitores de origen son citados y escuchados, no se exige obviamente su conformidad, pero salvo causas graves fundadas, son citados. Por supuesto, no se requiere inscripción en el registro de adoptantes, no se requiere estado de autoridad ni guarda, esto va a derecho como adopción, y no se aplican las provisiones en materia de guarda de hecho, porque en definitiva no hay un abandono al 100%, hay uno de los progenitores, que es el que genera el vínculo con el adoptante matrimonial o de convivencia, que existe y que está, y por lo tanto no puedo aplicarle las mismas reglas de la adopción de la infancia abandonada como la decían. De hecho, volviendo para atrás, cuando vimos requisitos, ¿se acuerdan? En el adoptante, sujetos, quienes pueden adoptar, esta norma decía que tenían que tener 25 años y una diferencia de 16,
En la parte de adopción de integración no vuelve a remitirnos acá, que establecía que se exceptuaba esa diferencia de edad a la adopción de integración. ¿Por qué? Porque si yo en el proceso de adopción, lo que estoy, de adopción integrativa, lo que estoy justamente probando es que en el caso que, el ejemplo que yo les mencioné, mi pareja ocupa el rol de padre en relación a su hijo no biológico y formamos una familia en donde los roles están distribuidos como si lo fuéramos, ¿no? Como si fuera el padre. Si se analiza eso y ese reconocimiento tanto del padre hacia el hijo como del hijo hacia el padre, ¿qué importancia tiene darle una edad mínima? Una diferencia de edad mínima. La diferencia de edad tiene que ver, básicamente, con que tengas la potencialidad de realmente ser el padre. Yo no puedo tener un vínculo, en principio, desde la psicología, ejercer un rol de madre, o de autoridad, o de cuidado y de responsabilidad parental, frente a una persona que no tiene la diferencia de edad suficiente conmigo como para ser un hijo. Se puso 16 como parámetro. En la adopción de integración, en principio es lo mismo, hay un rol y se ejerce, pero si yo justamente el proceso tiende a probar que ese rol y esa identidad existen como padres, independientemente de la diferencia de edad, se les tiene que permitir sortear ese obstáculo de que no tengan los 16 años de diferencia, porque de